Queridos hermanos, este anuncio que nos recuerdan las fiestas movibles que se fijan en torno de la Pascua nos ayuda también para entender el misterio que celebramos. Cristo se manifiesta a todos los pueblos y por lo tanto nosotros lo podemos encontrar en la realidad de nuestra naturaleza. El hombre siempre tiene el anhelo de ver a Dios, la búsqueda de encontrar lo religioso. Inclusive cuando no es una persona creyente, el hombre siempre tiene, digamos así, como la necesidad de buscar o principios, o como se dice vulgarmente, un ser superior. Vieron que a veces en la televisión aparecen personas conocidas, inclusive científicos, que dicen: yo no soy creyente, pero creo en un ser superior. Ese ser superior se ha manifestado en la realidad de nuestra naturaleza. De hecho, el memento, el recuerdo propio para el día de hoy, para la Epifanía, en las plegarias eucarísticas, es que hoy se ha manifestado Cristo en la realidad de nuestra carne. Por eso también la Epifanía del Señor es una fiesta importante, porque la Iglesia ortodoxa, que inclusive la unida Roma y la no unida Roma, tiene como fecha, que fue la primitiva fecha de la Navidad, la fiesta de la Epifanía. Nosotros en nuestra parte occidental esta queda con el grado de solemnidad, por eso hemos tenido 3 lecturas, hemos cantado el Gloria, vamos a rezar el Credo, y el derecho canónico la pone como posible fiesta de precepto, que nosotros en Argentina no la tenemos, porque para que sea precepto debería tener el correspondiente feriado, que no lo tenemos. Pero es una fiesta importante y va muy unida con la Navidad, porque se manifiesta este Jesús progresivamente, primero a los pastores, después a los Reyes Magos, después a los discípulos, porque las bodas de Caná también es una epifanía, y como celebraremos el próximo domingo, concluyendo el tiempo de la Navidad, en la fiesta del bautismo del Señor, Jesús se manifiesta al pueblo de Israel, comenzando así su misión, su vida pública, para lo que se encarnó. Siempre ha causado curiosidad a los estudiosos este texto que hemos proclamado del Evangelio según San Mateo, y se han preguntado los Reyes Magos de dónde salieron, o los magos. La expresión magoi es una expresión que no sería mago, mucho menos como lo entendemos ahora, ¿no? Estas personas que aparecen y hacen prestidigitación, que tienen la mano más rápido, que son trucos, ni tampoco magos en el sentido de hechiceros, sino magos en el sentido de astrónomos, de estudiosos, de sabios. Inclusive también los estudiosos de la Biblia, cuando explican este tema, nos cuentan determinada casta sacerdotal de los medas y de los persas, que se llamaban magos. Vuelvo a decir lo mismo, no con un sentido peyorativo de hechicería o de mera superstición, sino mezclando también elementos de sabiduría, de astrología, del estudio de las estrellas. Kepler se dedicó a estudiar los fenómenos utilizando el cambio de los calendarios, cuando pasa el calendario del calendario juliano al calendario gregoriano, que es el actual que nos rigen. Hay una pérdida de años, se estudia a ver si fue la conjunción de Venus y Júpiter, si fue algún otro astrónomo, estudió a ver si había sido algún tipo de cometa que por esa fecha hubiera de alguna manera despertado el interés de los científicos de la época. Y ciertamente que hubo fenómenos, se esperaban. De hecho, la Eneida de Virgilio hablaba de la proximidad de alguien que iba a pacificar. Había como una espera generalizada, pero evidentemente no todo el mundo ante estos fenómenos astronómicos, inclusive recientemente también hubo estudios como una supernova hubiera sido esa luz que vieron los magos. No importa la explicación científica. Nosotros sabemos que el criterio historiográfico de los libros sagrados es distinto. No es que quieren hacer fundamentalmente historia como sacando fotos a la realidad estática, sino que quieren de alguna manera contarnos una realidad. Por eso no se entretienen en tantos detalles como nosotros quisiéramos saber. Por ejemplo, de dónde venían, la cantidad. Inclusive muchas veces este dato histórico se mezcla con
la palabra de Dios, la Biblia, que vendrán de Oriente, que los reyes de Tarsis, y fíjense que Tarsis no es Oriente, Tarsis es Occidente, porque Tarseos es todo lo que actualmente es Sevilla, Cádiz, era el extremo de Europa occidental como el límite, era el extremo de lo conocido del otro lado. Es decir, que inclusive no queriéndolo, la integración del hecho histórico de esos peregrinos que buscaban la sabiduría, que tenían esperanza, que buscaban al Rey de la Paz, esos peregrinos que después la tradición asoció con la realeza y que se les puso el apelativo de magos, estaban buscando precisamente abrirse el camino de la sabiduría, como Sócrates, que más allá de los dioses oficiales busca al Dios verdadero. Aristóteles, que él como ciudadano romano adoraba a muchos dioses, pero como filósofo había encontrado que la divinidad no podía ser múltiple, que tenía que haber un motor inmóvil, porque si no todo lo demás no tendría sentido. Es decir, los que decía el Papa Benedicto en el libro de la infancia de Jesús, aquellos que trascienden la ciencia, aquellos que trascienden todas las religiones porque van en búsqueda de la verdad, y la verdad es Dios. Los Reyes Magos son símbolo de aquellas personas que constantemente en su vida buscan a Dios, buscan la estrella, porque saben que se pueden encontrar con el Redentor. Y fíjense que, y con esto termino, que cuando ellos van a los especialistas, pierden la luz de la estrella. Cuando entran en la ciudad, van a ver a Herodes, van a ver a aquellos que eran entendidos de la ley, no buscan más. Bueno, después de mucho tiempo encuentran esta profecía que tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor. Dice, bueno, le dan este dato preciso, Herodes lo llama secretamente para ver si este niño va a ser o no un enemigo de él, y por las dudas, ya que está, vengan a avisarme a mí, así voy a rendir homenaje. Ya sabemos que quería que el niño desaparezca, y los magos reciben en secreto también por medio de Dios el volver a su tierra por otro camino. Pero cuando ellos vuelven a salir, cuando se vuelven a poner en camino, cuando retoman la búsqueda, dice que vuelven a ver la luz y eso los llena de alegría. Siempre que estamos en este mundo, hermanos, tenemos que estar en búsqueda, tenemos que estar en camino. Cuando nos encerramos, cuando nos creemos especialistas de las cosas y mucho más de la fe, ahí se oscurece. Tenemos que estar siempre en movimiento, en búsqueda. La fiesta de los Reyes Magos nos muestra a ese Dios hecho carne que tenemos que descubrir en la realidad cotidiana de nuestra existencia, porque está de manifiesto, pero tenemos que hacer el esfuerzo de la búsqueda, de dejarnos guiar por esa luz. Epifanía es una palabra compuesta. Epi quiere decir sobre y fanon quiere decir templo. Sobre todo en las ciudades donde se desarrolla esta cultura y esta profecía, en las ciudades europeas, generalmente el templo era lo más alto de la ciudad. En la colina más alta estaba el templo y por lo tanto era lo más visible. Cuando iba por la ruta, lo primero que se veía era el templo. Por eso muchas ciudades históricas de España o de Italia o del centro de Europa tienen estas ciudades que uno va por la ruta, ve y ve arriba una iglesia, y esa iglesia, si uno retrocede en los años en donde en España hubo, por ejemplo, la cultura islámica, en algún momento fue mezquita, en otro momento previo al cristianismo fue un templo romano, pero siempre en la cima de la ciudad hay un templo. Siempre en la cima de la ciudad hay la búsqueda de Dios. Por lo tanto, lo que está arriba del templo es lo más visto. Por eso es la manifestación, es la fiesta de Dios que se manifiesta a todos aquellos que lo buscan con sincero corazón, a todos aquellos que buscan la verdad. Y ojalá que también nosotros lo hagamos. Que el Señor se acuerde también de Occidente, ¿no? Las islas de Tarsis, la parte esa occidental que tanto lo necesitamos, con tantos problemas que están viviendo Oriente, que repercuten en nuestra América Latina, en nuestro propio país, que los Reyes Magos también nos ayuden a que busquemos la verdad de nuestras acciones para que aprendamos a descubrir y a trabajar por la paz. Que la Santísima Virgen nos acompañe en la oración
para que nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras necesidades sean escuchadas y en este día en que Jesús se manifiesta, nosotros seamos capaces de descubrirlo siempre cercano a cada uno. Que así sea.